No hace falta que te... Hágame silencio. Hola chicos, buenas tardes, espero que estén muy bien. Les cuento que estoy regrabando la sesión de hoy porque no se había grabado la clase que di online, así que les voy a subir este archivo. Eh, Estamos en el tema 1 de Economía 3. Mi nombre es Abel Mendilarzu y en esta ocasión vamos a hacer el práctico número 1 sobre la economía del desarrollo. ¿Bien? Lo que vamos a ver en esta clase es repasar algunos conceptos teóricos que nosotros necesitamos que los tengan bien claros para poder aplicarlos a la teoría, y vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes practiquen, y como siempre ustedes saben que les dejamos la bibliografía de respaldo. ¿Qué cosas necesitamos que tengan en claro? ¿A qué se refiere Amartya Sen cuando habla del desarrollo como libertad? Amartya Sen dice que el éxito en economía de una sociedad debe evaluarse por la calidad de vida que llevan sus miembros. Se refiere a conceptos fundamentales como el vivir bien y en forma satisfactoria, en tener control sobre nuestras propias vidas y tener alternativas, poder elegir. Durante la clase hoy voy a remarcar mucho el concepto este de tener alternativas, de poder elegir. ¿Bien? Así que quiero que lo tengan muy presente. ¿Ok? Bueno, continuando dice Amartya Sen sobre el desarrollo. Nosotros cuando hablamos de desarrollo tenemos que evaluar que también está una persona, tenemos que considerar que también está una persona independientemente de la utilidad. Bien, acá nos referimos, y fíjense el cambio de perspectiva, de que cuando hablamos, en palabras de Aristóteles, la riqueza no es más que un instrumento para conseguir otro fin. A lo que voy es que Zen, para Zen, las personas tenemos buena calidad de vida, no está determinada por los bienes materiales que tengamos, sino por otras cosas, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿De qué depende? Esto lo vamos a sacar, fíjense que esa es la pregunta 2 del bloque 1 de conceptos teóricos que tenemos en el práctico. Y lo fundamental acá que necesitamos que tengan muy claro es que para Amartya Sen el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos. Acá siempre me gusta hacer el ejemplo en la clase presencial. Supongamos que estamos en una línea de tiempo a lo largo de nuestras vidas, de una persona desde que nace hasta que es adulto. Fíjense cómo vamos experimentando un proceso de expansión de las libertades. Al principio, de alguna manera, no somos tan libres. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de otras personas. Un bebé necesita alimentarse, necesita sus necesidades básicas que se los satisfagan otras personas. A lo largo de que va creciendo esta persona, puede alimentarse solo, puede vestirse solo, entra en el sistema educativo, puede cuidarse su alimentación, puede tener un buen estado. Entonces, fíjense cómo a lo largo de nuestras vidas vamos siendo más capaces de poder, de alguna manera, mantenernos por nosotros mismos hasta que llega un punto en el que tenemos cierta independencia, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo transitamos a lo largo de nuestra vida un proceso de expansión de las libertades? Por lo tanto, si lo que promueve el desarrollo es la libertad, hay que concentrarse en la libertad para que haya más desarrollo. Porque, por lo tanto, no es posible el desarrollo sin libertad. Así que para que haya desarrollo tenemos que eliminar la pobreza, tiranía, escasez de oportunidades económicas, privaciones sociales sistemáticas, el abandono de los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención. Bien, entonces repasando qué necesitamos que tengan muy claro ustedes para hablar de desarrollo. También en el bloque
de preguntas teóricas le preguntamos qué tipo de libertades existen según SEM. Vamos a hablar de un total de 5 tipos de libertades. Las políticas, que se refieren a la libertad que deben tener las personas, están muy vinculadas a los derechos humanos y a las oportunidades que tenemos para elegir a quienes nos gobiernan, con qué principios y sobre todo la posibilidad de expresarnos libremente en nuestra sociedad. Yendo al caso contrario, cuando no hay libertad de expresión y cuando nosotros no podemos ejercer nuestros derechos en la democracia, no podemos ser libres y por lo tanto no podemos desarrollarnos. Entonces, como ejemplo, cualquier país que tenga una dictadura entre sus autoridades, aunque haga una gestión impresionante, jamás va a poder desarrollarse porque las personas tienen coartadas sus libertades políticas. Respecto a lo que son los servicios económicos, se refiere a las oportunidades de los individuos de utilizar recursos para participar en el consumo, producción y comercio. Entonces, acá nos referimos que las personas deben poder participar de la distribución del ingreso. Cuando nosotros podemos vender nuestro factor de producción en el mercado, podemos participar de la distribución del ingreso. Por ejemplo, lo más tradicional, el trabajo. Cuando nosotros podemos salir al mercado y trabajar y cobrar un salario por eso, podemos participar del sistema económico. En cambio, cuando por alguna circunstancia nosotros no podemos o el mercado no está interesado en pagar por nuestro trabajo, no solamente no podemos participar de esa distribución, sino que empezamos en un círculo vicioso en el que al tener peores ingresos tengo peores condiciones de vida y eso repercute en mi entorno familiar. Otro tipo de libertades de las que hablamos son las oportunidades sociales que tienen que ver mucho con el Estado y la posibilidad de acceso de los distintos servicios educativos y sanitarios, entre otros tipos de servicios que son provistos por el Estado. ¿Por qué? Porque muchas veces el sector privado no tiene los incentivos económicos para hacerlo. Entonces el Estado cree que la educación, por ejemplo, es un servicio preferente, un bien preferente, que se debe gastar la recaudación impositiva, por ejemplo, en financiar el gasto en educación, porque eso permite una igualdad de oportunidades y no solamente pueden desarrollarse las personas que puedan pagar por un servicio educativo, sino que pueden hacerla todos. Con respecto a las garantías de transparencia nos referimos a la libertad para que las interrelaciones sociales prevalezcan garantías de divulgación de información y de claridad. Bien, esto, si bien lo relacionamos mucho al sector público, tiene que ver en que la sociedad necesitamos tener libertad en el sentido de que debemos trabajar en una sociedad transparente, que eso, por ejemplo, las personas tengan derecho a la divulgación de la información, de que, por ejemplo, nosotros pongamos nuestros datos en una página web y esos no sean divulgados. Bien, todo este tipo de cuestiones, para que haya libertad debe haber garantía de transparencia. Y por último tenemos el caso de la seguridad protectora. Se refiere a que debe haber una red de protección social, mecanismos de protección social, para que las personas ante situaciones de crisis, de catástrofes o de extrema vulnerabilidad puedan ser, no caigan en situaciones extremas, sino que debe haber una red que las contenga para poder otra vez tener posibilidades de desarrollo. Para clarificar un poco estos conceptos, vamos a ir al ejercicio número 7, en el que nosotros debemos describir de qué tipo de libertades estamos hablando. Por ejemplo, yendo al inciso A, describe acá una situación que está sonando mucho en los medios sobre los movimientos antivacunas, ¿bien? Más allá de la postura individual de cada uno, lo que queremos expresar es a ver cómo conceptualmente lo abarcamos desde la teoría de SEM. Por un lado tenemos personas que quieren ejercer de alguna manera su libertad y decidir si se quieren vacunar o no, quieren tener la alternativa de elegir y si no quieren vacunarlo, quieren que se lo respete. Pero por otro lado tenemos al resto de la sociedad, y en gran medida representada por el Estado, que pone vacunas que son obligatorias. ¿Por qué son obligatorias? Porque se entiende de que
si el gran conjunto de la sociedad o toda la sociedad se vacuna contra ciertas enfermedades, se erradican ciertos tipos de enfermedades que pueden afectar a la población. Entonces, acá pueden ver, en este caso, cómo afectan los diferentes tipos de libertades. Eh, Podemos hablar de las libertades políticas en cuanto a la expresión de los movimientos. Acá van a ver que es bastante subjetivo y la interpretación que podamos hacer, pero lo importante es argumentar, ¿bien? Pero, por ejemplo, podemos ligar este caso a las libertades políticas y también podemos referirnos a lo que pueden ser las oportunidades sociales en el sentido de cómo puede afectar lo que es el sistema de salud, eh, coartar cierto tipo de libertades. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el Estado no obliga a personas que no se quieran vacunar, puede producir un efecto que afecte eh, el resto de las personas. Yendo al siguiente ejemplo, acá está resumido, en el práctico tienen todos los ejemplos, vamos directamente al C. Habla de, por ejemplo, los establecimientos educativos que van a abrir, van a retomar las actividades post-COVID. Bien, entonces, acá estamos hablando, estaba bastante más claro, de las oportunidades sociales. ¿Por qué? Porque no se está discriminando si son públicos o privados, sino de que estamos viendo de que establecimientos educativos paulatinamente van a abrir. ¿Por qué? Porque es importante de que las personas tengan el servicio de educación. Por último, tenemos el ejemplo de la tarjeta alimentar, que lo podríamos vincular en un contexto de crisis, de emergencia, a lo que es la seguridad protectora. ¿Por qué? Porque para evitar que personas caigan en vulnerabilidad extrema, se crea un mecanismo para contención de este problema. Continuamos hacia los conceptos fundamentales de Zen, que están muy desarrollados, muy vinculados, perdón, al concepto de desarrollo, que son las capacidades y funcionamientos. ¿A qué nos referimos con capacidades? A oportunidades reales de una persona de ser o hacer algo considerando distintas alternativas. Acá quiero que tengan muy en cuenta, se los dije hace poquito, la parte de alternativas. ¿Por qué? Porque las capacidades tienen muy vinculado la parte de poder elegir, ¿bien? Entre distintas opciones. ¿Para qué? Para poder ser o hacer algo como personas. Las capacidades abarca el conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una tarea determinada y van a influir ciertas circunstancias personales, que acá es muy importante de que, siempre haciendo alusión a esta famosa igualdad de oportunidades, todas las personas, más allá de nuestras circunstancias, en una sociedad tengamos las mismas posibilidades de desarrollar nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque yendo al extremo, la pobreza es una carencia de capacidades. Entonces, en las sociedades que no logramos desarrollar nuestras capacidades, tenemos una situación de pobreza. Y fíjense que va mucho más allá de lo que es el poder adquisitivo, de lo que es el bienestar material, porque puede haber personas que sean millonarias, en este caso, y como no tienen posibilidades de elegir entre distintas alternativas, entre lo que quieren ser o hacer, por lo tanto, pueden estar en una situación de pobreza. Entonces, fíjense cómo cambia el paradigma de alguna manera Zen, en lo que lo importante no es tanto la utilidad de los bienes o de los servicios, sino las capacidades que tienen las personas. Y los funcionamientos, si vamos a la tercera línea, van a ver que básicamente es la materialización de las capacidades. Es decir, cuando yo tengo la capacidad de poder elegir entre distintas alternativas sobre lo que quiero o puedo hacer, logro un funcionamiento, ¿bien? Logro un producto, logro un resultado. Bien, por ejemplo, ustedes terminaron el colegio y dijeron, bueno, ahora puedo salir a trabajar, puedo quedarme en mi casa o puedo iniciar una carrera universitaria. Tenían distintas alternativas, eligieron una y si todo sale bien, en un tiempo van a tener un título universitario, van a alcanzar un logro. A eso hacemos referencia con los funcionamientos. En resumen, las capacidades representan oportunidades de los individuos en transformar recursos en lo que son funcionamientos, que son los que representan lo que un individuo puede lograr o hacer al vivir. Por lo tanto, hay que desarrollar las capacidades de las personas para que al ponerlas en funcionamiento
logren este resultado fundamental que es lograr su bienestar. Por lo tanto, el objetivo final, ¿cuál va a ser? Nosotros transformamos recursos, por ejemplo, el sistema educativo, tenemos la oportunidad de acceder a un servicio de educación y lo que hacemos nosotros es esa alternativa la concretamos a través de un logro y eso no, ese recurso que se pone a disposición se transforma en libertad. ¿Bien? Ahora, para que queden claros, vamos a hacer algunos ejemplos, que esto también está sacado del práctico que está en la plataforma. En el caso hablamos de la prueba Aprender, en el que los chicos que están en situación de vulnerabilidad y en zonas más desfavorecidas obtienen peores resultados. Bien, Eh, entonces acá lo que me quiero centrar es en la parte de capacidad. Las personas en situaciones más vulnerables, eh, al no tener alternativas para poder elegir, obtienen peores resultados. ¿Bien? En el caso B, eh, una persona obtiene un logro, obtiene un resultado, es decir, que nos estamos refiriendo a un funcionamiento porque a través de un ingreso lo invierte y obtiene algo que es, obtiene un negocio que es un sustento. Siempre que hablamos de funcionamientos vamos a hacer referencia a resultados, a logros obtenidos. Siempre que hablamos de capacidades vamos a hacer referencia a distintas alternativas que tienen las personas para poder desarrollarse. Por ejemplo, tengo la posibilidad de trabajar en mi estudio contable o hacerlo en relación de dependencia. Es decir, tengo alternativas. Como habla de alternativas, lo puedo hacer referencia a capacidades. Bueno, y les dejo los dos ejemplos siguientes para que ustedes los resuelvan. Bueno, por último, si se fijan ustedes en el práctico, tenemos una serie de estudios de casos en lo que nosotros buscamos. Siempre los prácticos suelen tener tres bloques, uno teórico, uno práctico y uno de aplicación a través de situaciones que tratamos de que sean cercanas a la vida cotidiana. En especial este práctico no tiene tanta fórmula, números, sino que es más conceptual y de aplicación. ¿Bien? Como para redondear de alguna manera eso, se plantea un estudio de caso en este caso en la ciudad, ¿cómo se llama? Perdón, en la Comunidad Autónoma de Madrid, surgió esta discusión que se está dando en muchos lugares, de que se empieza a restringir otra vez la movilidad de las personas para que no se propague el COVID. Eso nos está pasando también de acá de cerca, en que empezamos esa discusión y entre personas que no quieren estar limitadas, censuradas a sus libertades, mientras que el Estado toma medidas para que no se propague el virus y afecte a la sanidad de la sociedad. Entonces, lo que quiero plantear a través de este estudio de caso es lo siguiente. Tomando los conceptos de Zen, en que el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan las personas, nos paremos en las distintas posturas. Las personas que están en contra de que se limite su movilidad y sus actividades, si vamos del lado de Zen, para que se desarrollen deben tener libertad de poder ejercer sus capacidades, de poder alcanzar sus logros. Entonces no debería el Estado censurar o limitar su accionar. Sin embargo, ¿qué sucede si el Estado de alguna manera no interviene y regula esto? Puede tener efectos nocivos porque a lo mejor, según distintas posturas, puede pasar de que el virus se expanda más rápido y cause un mayor daño a la población. Más allá de las ideologías y de la evidencia que hoy en día no es tan concluyente en las distintas experiencias, lo que les quiero mostrar que desde el punto de vista de Amartya Sen, si ahora nos paramos en la vereda del frente, no de la persona que se opone a las limitaciones de movilidad, sino al hacedor de políticas que tiene que tomar medidas para pensar en el conjunto de la población, ¿qué es lo que dice? Bueno, yo voy a limitar las libertades de las personas para que el estado general de salud de la población sea mejor o
o la pandemia afecte menos. A través de este ejemplo, lo que les quiero mostrar, seguramente a ustedes se le van ocurriendo otras respuestas y otros argumentos, pero al fin y al cabo es que lo que les quiero mostrar que por ahí en escenarios de crisis, por ahí estamos en situaciones de perder, perder y como suele suceder en muchos casos en la economía, por ahí las alternativas no son blanco y negro, sino que más bien estamos más en una gama de grises. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el que está tomando decisiones, a lo mejor cualquiera de las decisiones que toma afecta a la libertad de las personas, por lo tanto afecta su proceso de expansión de libertades que propone SEM. Entonces, de alguna manera, en esta decisión de perder, perder, debe elegir cuál es la menos peor y obviamente el que está expuesto a esta toma de decisiones siempre está expuesto a mucha más crítica. Por lo tanto, estos tipos de escenarios son complejos y lo que de alguna manera nosotros como cátedra queremos aportar es que a estas discusiones ustedes tengan más elementos, más conceptos, más argumentos para eh, poder incorporar a su expertise, a su conocimiento desde la universidad. Así que, bueno chicos, esto sería todo por la clase de hoy. Yo les dejo esta presentación, eh, les dejo un trabajo práctico para que está en PDF y además van a tener colgado en la plataforma lo que es un Google Docs en el que van a tener el trabajo práctico para que lo puedan resolver de manera interactiva y de alguna manera eso les sirva a ustedes como una autoevaluación. Los que no pudieron asistir a la clase hoy, este video queda grabado para que lo puedan ver cuando lo deseen. Muchas gracias, hasta la próxima clase.